Buenos días chicos, iniciamos una semana más y el tema de la semana es ángulos entre paralelas. El aprendizaje esperado que estaremos trabajando analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. El énfasis es aplicar la relación entre rectas paralelas cortadas por una transversal para justificar la suma de ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Vamos a empezar con unas definiciones básicas del tema. La primera son las rectas paralelas, que son aquellas líneas que nunca se cortan, es decir, que aunque se prolonguen sus trayectorias hasta el infinito, nunca llegan a tocarse. Y ahí tenemos el ejemplo de las rectas paralelas. Segunda definición es la recta secante, que es aquella recta que intercepta o cruza con cualquier otro elemento en el plano, sea otra recta o una curva. Si se dan cuenta, aquí tengo dos paralelas, es L1 y L2, y aquí está la secante, que es la que las corta. Dos rectas que se cortan decimos que son secantes. Al cortarse determinan cuatro ángulos, como puedes ver en esta figura. ¿Ok? Se cortan, forman cuatro ángulos que son los A, B, C y D, pero esos ángulos están relacionados entre sí, de modo que si conociéramos cuánto mide uno de ellos, podríamos determinar inmediatamente la medida de los otros tres. ¿Okay? Y este punto donde se cortan las dos rectas se llama vértice. Según la posición de los ángulos con respecto a las rectas, reciben distintos nombres. Los ángulos opuestos por el vértice comparten el vértice y los lados de uno son prolongación de los lados del otro, como sucede con los ángulos A y C. Este es el vértice y la prolongación de los lados de uno, que es esta, por ejemplo los del lado de A, es los lados del otro ángulo, ¿ok? Y este está frente del otro, entonces A y C son opuestos por el vértice, así como B y D. Y la característica de estos ángulos, chicos, es que está uno frente al otro. Los ángulos adyacentes tienen el vértice y un lado común, y los otros lados tales que uno es prolongación del otro. Son adyacentes, por ejemplo, A y el B. A y B son adyacentes porque la prolongación de uno coincide también con el lado del otro. B y C también son adyacentes, C y D, así como D y A. Y la característica de este tipo de ángulos es que está uno al lado del otro, ¿ok? Entonces A es adyacente con el B, A es adyacente con el D, C es con el D, C con el B, etc. Continuamos. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por otra recta a la que llamaremos transversal, se forman 8 ángulos, como puedes ver en esta figura. Esos 8 ángulos también guardan una estrecha relación entre sí, de modo que, como en el caso anterior, en cuanto conocemos uno de ellos podemos averiguar lo que valen los demás. ¿Ok? Entonces aquí es lo mismo. Los opuestos por el vértice son los que están uno frente del otro, los adyacentes los que están uno a un lado del otro. Lo mismo para acá. Esos son los 8 ángulos que se forman al cortar las dos paralelas por una transversal. Los ángulos correspondientes están situados al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Son correspondientes, por ejemplo, el A y el E, y también B y F. Mismo lado de las paralelas, que sería este lado, el lado izquierdo, y mismo lado de la transversal. Entonces es el A y el E están en el mismo lado, el B y el F. En este caso también serían el D y el H y el C y el G. ¿Ok? Los ángulos alternos internos son los que están a distinto lado de las paralelas y a distinto lado de la transversal. Son alternos internos el B y el H, aquí están B y H, distinto lado, y el C y el E, C y E. ¿Ok? Alternos internos, están dentro de, pero en distinto lado de la transversal, este y este, este y este. Los alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas, pero a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. En este caso sería el F y el D. F y D están fuera de las paralelas y distinto lado de la transversal, y el A y el G. Los ángulos conjugados son dos ángulos no adyacentes. ¿Qué quiere decir no adyacentes? Que no está uno del lado del otro.
Ambos deben de ser internos o externos y que están en el mismo semiplano respecto a la línea transversal. Son ángulos conjugados C y H, y también B y E, así como A y F, D y G. Estos ángulos tienen una característica, se conocen como ángulos suplementarios porque la suma de ambos es 180 grados. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, C y H, nos va a dar siempre 180 grados, así como B y E nos va a dar 180, A y F suman 180, D y G suman 180, ¿ok? No se deben confundir con los ángulos complementarios, que son los que suman 90 grados. Estos deben de sumar 180. Vamos a ver un ejemplo real, las paralelas y una transversal. Miren, aquí está. Siempre un ángulo adyacente con otro van a sumar 180 grados. ¿Ok? Siempre el ángulo que esté opuesto por el vértice, que sería uno enfrente del otro, va a medir lo mismo uno del otro, igual acá de este lado. ¿Ok? Si se dan cuenta, lo que mide este ángulo, que son 50 grados, más lo que mide este otro, son 180 grados. ¿Ok? Lo que mide este más lo que mide este son 180 grados. De aquí a acá son 180, igual que de aquí a acá 180, igual que de aquí a acá 180. ¿Ok? Entonces, chicos, tomando en cuenta esto, le vamos a contestar los ejercicios de la semana. Les agradezco su atención y recuerden que van a ver el video las veces que sea necesario para poder lograr o reforzar su aprendizaje. Nos vemos en clase, que tengan una excelente semana.